Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos preparados para navegar a lo largo de las próximas 2 horas por estos mundos del misterio que aquí, en Radio Nacional de España y en el Espacio en Blanco, nos gustan. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos y es un placer hacerlo. Y para hacerlo ya saludamos por segunda noche consecutiva a nuestro compañero, amigo Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues feliz. ¿Y tú? Yo contento de que estés con nosotros. Hemos visto a Estopa, lo tenemos todo. Sí, la verdad es que sí. Falta un poquito la música también, que Estopa deje su pincelada de música en esta noche tan especial. Igual despedimos con ellos. Y esta noche especial es la noche de los muertos. Es una noche especial, por lo menos yo me imagino que para mucha gente. Para mí ha sido una noche que me ha llevado a lugares que yo creo que de otra forma si no habría ido. Es decir, uno cuando es más joven tiende a crear tradiciones, ¿no? Y durante un tiempo mi tradición fue ir especialmente el Día de Difuntos a un lugar tan maravilloso y enigmático, apartado y con ese punto de mito y leyenda como son las Urdes en Cáceres. Sí. Después pasé a Albacete buscando las luces de los difuntos en esa llanura tremenda que termina en la Sierra del Saúco. Y por último, a un lugar al que te invito desde ya que el año que viene vayamos, que es Rennes-le-Château, la zona de Montsegur, País Catra. Lo hemos hablado muchas veces, pero sí. Es que esta noche en particular, lo que allí se produce, lo que yo me encontré por primera vez, fue tan tremendo que no lo voy a olvidar en la vida. Sí. Sí, porque allí todavía se sigue un poco las tradiciones alquímicas, las tradiciones antiguas. Y hay una vieja leyenda que dice que en esta noche tan especial, se llame Samhain, se llame Halloween, como queramos llamarla. Halloween, no, por favor. Bueno, pues dejémoslo en el Día de Difuntos. Eso es. Dicen que pues que es la noche en la que las tumbas se abren, es decir, es el momento en el que los vivos pueden preguntar a los muertos. Y dicen que esta noche, no otra, esta noche los muertos contestan. Ya, de eso estamos casi convencidos. Vamos a ir a un lugar que también ha sido tú muchas veces un foco de unos misterios y de unas luces tremendas. Tenemos ahí a un grupo de personas, David Cuevas. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Ya por lo que estoy escuchando, Lorenzo da buena cuenta de esas extrañas luces de difuntos y ha hablado de un lugar. Ha comentado la estepa manchega, más concretamente la que se sitúa en Albacete y concretando aún más, si cabe, entre los pueblos de San Pedro y Casas de Lázaro. Hablamos del que para muchos es un auténtico clásico del misterio, la luz del Pardal. Y efectivamente aquí nos encontramos un grupo de aproximadamente 8 personas, entre lo que nos encontramos, pues compañeros como Miguel Ángel Ruiz, como Jesús Ortega y servidor, Iván Itar, aquí pues observando el cielo, ¿no? A ver si tenemos la suerte de, como bien marca la tradición, esos días de difuntos, pues se pudiera ver algo extraño que se corresponda con lo que vino a ser tildado de luz popular, esa luz del Pardal. Vale, pues ahí vamos a tener la conexión abierta por si esa luz aparece y sois testigos de ella, ¿vale, David? Eso esperamos, Miguel. Saludos abrigados, los ojos bien abiertos. En ello estamos. Nos vemos, nos escuchamos dentro de un momento. Gracias. Hasta ahora, compañeros. Hasta ahora. Lorenzo, lo curioso es que hablábamos de algunas leyendas de los pueblos del norte, ese zorro que dejaba las luces de esos espíritus. Hay luces en muchos lugares, ¿verdad? En España lugares. tenemos luces increíbles. Tenemos en España, tenemos en todo el mundo. Mira, una de las que a mí particularmente me ha llamado más la atención es la que se conoce con el nombre, yo creo que bastante esclarecedor, como es el de la luz mala, que habrás oído hablar de ella, Miguel. La luz mala se ubica principalmente en los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay, y está asociada siempre a almas en pena. Se habla de ellas como el difunto que no ha recibido sepultura cristiana. Y además los remedios casi es un poco la caza del vampiro, ¿no? En este caso tienes que recurrir a la oración, tienes que morder la vaina de un cuchillo, porque además el arma de fuego no vale contra este difunto, contra esta luz mala. Y como está generalmente ese sentido peyorativo, esa parte importante que te lleva a pensar que no es algo bueno, se reproduce en diferentes partes del mundo. Por supuesto, nuestro país no es ajeno a ello. Esta noche vamos a hablaros de algunas de ellas. Tenemos multitud de testimonios de gente que ha visto estas extrañas luces, que las ha vivido, que las ha sufrido, que las ha gozado. Tenemos viajes por diferentes partes del país para daros una cumplida cuenta de lo que son, y luego trataremos del fenómeno, y luego trataremos de sacar conclusiones. Hay una muy famosa, nos vamos hasta las Islas Canarias, donde tenemos testimonio para hablar de ello. Vamos con esa introducción que nos habla de esas extrañas luces ya en nuestro país. En otros rincones de nuestro país existen también relatos atribuidos a esas misteriosas luces de los muertos.
Una de las más populares y conocidas es la luz de Mafasca, en las Islas Canarias. No es una luz cualquiera, parece tener algún tipo de inteligencia, algún interés por el género humano que trasciende la catalogación de fenómeno natural. La luz de Mafasca embiste, pero sin dañar o matar a los viajeros paseantes o vecinos de las inmediaciones del pueblo de Antigua, en la desértica y poco poblada isla de Fuerteventura. La luminaria aparece subrepticiamente en las noches oscuras y silenciosas. Es pequeña, pero a veces puede alcanzar grandes dimensiones durante algunos segundos. Sube y baja valles y lomas, o recorre los llanos de Mafasca. Puede mantenerse estática en el aire o acelerar de golpe a velocidades inimaginables. Sus testigos se asombran, se asustan y en ocasiones entran en pánico cuando aquella luz o antorcha luminosa se les viene encima. Sus apariciones datan de muchos siglos atrás. Bisabuelos, abuelos y padres han contado sus historias y vivencias ante aquella manifestación que para muchos es algo sobrenatural, algo que no pertenece a nuestro mundo. La leyenda de la luz de Mafasca, controvertida por su semejanza con otros relatos religiosos de similares características, se sigue transmitiendo de generación en generación y su conocimiento traspasa las fronteras de Fuerteventura. Hay varios puntos de la isla donde inciden más cantidad de apariciones de esta mítica luz, como son en primer lugar el llano de Mafasca, del cual toma su nombre. Situados al sureste de Valles de Ortega, Casas del Notario y Cuesta de Pedrales, Rosa de Catalina García y Llano de la Higuera en Tuineje, y muchos puntos más, igualmente propicios a estas apariciones. Es otra de las luces misteriosas de nuestro país, pero hay más datos. Escuchemos. Dos y 19, 1 y 19 en las Islas Canarias. Atentos si vais por la carretera, si estáis trabajando, si estáis solos por ahí esta noche, la noche de los difuntos, pueden pasar muchas cosas. Es una de las luces más famosas y conocidas esta, ¿verdad, Lorenzo? Desde luego que sí, además yo creo que cumple todos los requisitos que se le piden, o por lo menos como característica común que tienen este tipo de luces, ¿no? Y es que pues generalmente suelen aparecer en lugares en los que hay algún tipo de yacimiento arqueológico que se identifica con tiempos remotos. También casi todas suelen tener unas tonalidades rojas muy características. Por ejemplo, también el tamaño viene a ser algo común, viene a pasar de unos 20 centímetros, casi como si fuera una especie de pelota de tenis, hasta el 1,5 metros. Crece según va además persiguiendo al testigo, es decir, se desplaza prácticamente a velocidad de persecución. Hay quien dice que según avanza él, la luz avanza, y efectivamente aparece principalmente en noches tan importantes como esta. Y hay muchos testigos, hay mucha gente que lo ha visto, ¿verdad? Que yo creo que es precisamente lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y lo que hay que defender de este tipo de fenómenos, ¿no? Independientemente de que se asocie a unas cosas u otras. Lo cierto es que hay gente, muchísima gente, en el caso de Mafasca hablamos de decenas, posiblemente cientos de personas que aseguran haberla visto en este lugar que a mí, pues particularmente, Miguel, me recuerda casi algo relacionado con el Señor de los Anillos, los llanos de Betancuria, ¿verdad? ¿Cómo suena? Pues allí precisamente es donde la luz de Mafasca se aparece y donde hay testimonios, pues como algunos de los que vamos a escuchar. Vamos a escuchar, qué lugar tan increíble aquel, ¿verdad? Es precioso, es una auténtica pasada. Yo recomiendo a todo el mundo que viaje hasta allí. Lo mismo que la semana pasada recomendaba que se viera a Yonaguni, que es importante. Yo recomiendo que se viaje a Fuerteventura y oye, pues quién sabe si uno puede tener la oportunidad de vivir lo que otros antes ya han vivido. Vamos a escuchar un testimonio de una de esas personas que tuvo un encuentro con estas extrañas luces. A mi padre le ha habido lo mismo, viniendo de Triquidate, porque mi abuelo tenía una finca en Triquidate, que pues a mi padre le tocó parte de esa finca. Iba a Triquidate en la época de que ellos tenían llanero, en la época, y venía con una yegua para acá y venía la luz, lo acompañaba a la luz. Desde que salía de Triquidate hasta que está la entrada antigua, saltando por un lado, en la zona de carretera, sino el camino, saltando de piedra en piedra, de 10 en 10 metros, y hasta que llegaba aquí a la entrada al pueblo, allí se quedaba.
Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del espacio en blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo. Atentos a ese nuevo plan del espacio en blanco. Curioso el testimonio de este personaje. Decía que la luz le acompañaba cuando salía del pueblo hasta que llegaba. Y además, imagínate, hay gente como este señor... ¿Me dejas que te cuente una cosa? Me he Sí. recordado. A mi abuelo le pasaba algo parecido, pero con los lobos. ¿Qué me dices? Sí, salía del pueblo, vivía en una pequeña aldeita, y cuando salía del pueblo los lobos ya estaban detrás de él. Él se paraba y el lobo se paraba, una manada incluso. La gente del pueblo decía, te van a comer, Miguel se llamaba. Te van a comer, Miguel, te van a comer. Nunca le hicieron nada. Y cuando llegaba al pueblo, ya estaba llegando al otro pueblo y decía, esperadme aquí. Los lobos se sentaban, le esperaban hasta que él regresaba. Era curioso. Eran lobos, en este caso eran luces. Claro, claro, claro. Lo cierto es que en este caso lo que llama la atención es que los testigos en un momento determinado no saben a lo que se enfrentan, consideran que se trata, pues unos hablan de almas en pena, hoy en día incluso se adapta más a lo que por ejemplo pasa en el Pardal, nuestros compañeros están ahora mismo allí y se adapta más a lo que es el fenómeno ovni, pero lo que está claro es que todos tienen las mismas sensaciones, no les provoca ningún tipo de beneficio, la gente incluso llegan a asegurar que no vuelven a salir de noche a esas horas por miedo a encontrarse con algo que desconocen, pero que inmediatamente asocian a lo más malo, a la luz mala, a la luz que le puede llegar a hacer algo, ¿no? A esa cosa que les persigue, que nadie sabe de dónde viene, si viene de otro mundo y qué intenciones tiene. Esta noche tenemos un despliegue de compañeros en diferentes partes. Nos vamos hasta Canarias para hablar, tener testimonios, datos de esta luz de Mafasca y a lo mejor de algunas otras. Escuchar. Para hablar de la luz de Mafasca nos vamos hasta Canarias. Alfonso Ferrer, nuestro compañero allí, nos da algunos datos de ella. Buenas noches, Alfonso. Hola, Miguel, muy buenas noches. Uno de los misterios de la isla de Fuerteventura es esa extraña luz, la luz de Mafasca. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que el fenómeno de las luces populares, Miguel, en Canarias está muy arraigado y casi podríamos afirmar que en cada isla hay una luz popular en concreto. Quizá la más emblemática, por supuesto, es la referente a la luz de Mafasca, sobre la que más se ha escrito, sobre quizá la que más conoce la gente. ¿Es grande? Sí, perdona. Sí, en esta región concreta de Fuerteventura, Mafasca. Sí, bueno, el tamaño puede variar bastante, aunque en un margen relativo, ¿no? Hay gente que dice que bueno, que la luz en unos casos tiene un tamaño de la lumbre de un cigarrillo por la noche encendido, o en otros casos del tamaño equivalente a una pelota o a un balón de baloncesto, ¿no? Pero siempre es una luz relativamente pequeña y que deambula cerca de los caminantes, de los viajeros, a escasos metros del suelo, medio metro o así, ¿no? E incluso interacciona con ellos. Se ha dado un caso curioso y quizás de los últimos testimonios que hemos podido recoger, de los que se ha tenido constancia, de los que ha recogido la literatura, es pues la curiosa historia de un señor que bueno, se encuentra de cerca con esta luminaria y este hombre al asustarse tiene una reacción tan curiosa como propinarle una patada. ¿A la luz? Sí, señor. Con lo cual, pues bueno, tenemos testimonio quizás de las historias relativas a este tipo de fenómenos. Yeah. Es la más curiosa, sin duda. ¿La luz es inteligente? Pues parece, en ese sentido, no parece distanciarse mucho de las luces que se han podido avistar en otros lugares de España o del mundo incluso. Sí parece interactuar con los caminantes, con las personas, sí parece jugar con ellos, acercarse, alejarse, aunque la mayoría de los casos, todo hay que decirlo, la mayoría de los testimonios es referido a avistamientos de luces lejanas, no tanto de manera cercana, sino que son los casos más interesantes, los cercanos, claro, como el que te acabo de comentar, ¿no? Que tiene nombre y apellidos, claro. Sí. ¿Y aparece en cualquier momento o en una noche especial? Pues en el caso de la luz de Mafasca no está asociada, o no parece estar asociada a ninguna fecha en concreto, ni a ningún evento. Te la puedes encontrar en cualquier momento, sobre todo por la noche, claro, que es el 90% de los testimonios referidos a este tipo de luces. Sabes que el fenómeno de las luces populares, como se le suele denominar, está muy asociado también a la actividad ovni. Pero fundamentalmente por la noche en cualquier momento del año, ¿no? Ya, y te iba a preguntar, no se sabe el origen, los muertos, las almas en pena, los ovnis, no se sabe qué puede ser. Pues casi siempre, tú bien sabes que bueno, este tipo de fenómenos están asociados a leyendas o determinadas historias lejanas en el tiempo, ¿no? Y en el caso de la luz de Mafasca se cuenta, según la tradición, que hace bastantes años, hace unos cuantos siglos, pues 2 esclavos huyeron de una hacienda en Fuerteventura
Y entonces estos individuos pues pasaban hambre y en un momento dado decidieron sacrificar, matar una cabra, y para poderla cocinar pues emplearon la madera de un crucifijo, de la madera de una cruz que había por ahí por la cercanía. Y bueno, esta hoguera que se generó pues aumentó de tamaño y quemó a estos dos insensatos por haberse atrevido a esto, ¿no? Y de entonces lo que se cuenta, es una de las versiones de la historia, es que lo que se puede observar son las almas en pena de estas dos esclavos que habían huido, ¿no? Qué curioso, la luz de Mafasca. ¿Dices que hay en otras islas también? Sí, mira, yo últimamente además podríamos hablar de una luz inédita dentro de la literatura de luces populares en Canarias, que yo he podido recoger recientemente en la isla de La Gomera, donde no teníamos constancia de este tipo de fenómeno, la luz del Roque Cano en Vallehermoso concretamente, una luz que se aparecía en torno a un roque. Esto viene de hace bastantes años, de los años 30, 40, yo he podido hablar con gente muy mayor y te relata con todo tipo de detalles las evoluciones de esta luz que parte desde una ermita cercana hacia este roque, hacia este peñasco muy, muy llamativo, como te digo, en el pueblo de Vallehermoso. Curioso. Alfonso, gracias. Gracias. En breve seguimos con Misterios de Canarias, ahí te tenemos, un fuerte abrazo, ten cuidado con las luces por la noche. Sí, claro que sí. Y sobre todo esta noche. Fuerte abrazo. Hasta luego. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. A las 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. ¿Escuchas una voz? Yo he oído una voz, sí. Qué curioso. Me ha sorprendido bastante. Ya. Bueno, esta noche pueden pasar cualquier cosa. Sí, no, está claro. Si no son luces, pueden ser psicofonías, en fin. Puede pasar cualquier cosa. Cuidamos que nuestros oyentes estén atentos. Sí, atentos, puede pasar cualquier cosa. Alfonso Ferrer nos hablaba de otras luces, aparte de la de Mafasca, en otros lugares. En la isla de La Palma, aquí donde tengo bastante relación, en el roque, la caldera de Taburiente hay un roque, también se ven extrañas luces. Qué curioso, ¿verdad? Es curioso, además, siguiendo ese mismo patrón común. En este caso, fíjate qué triste, ¿no? La luz no deja de identificarse con dos esclavos que, víctimas del hambre, deciden sacrificar un becerro, una cabra, y hacer ese fuego con una cruz, y a partir de ahí son condenados. Fíjate qué similitud hay con la de dos nativos de la isla de Pascua, que a los pies del Monte Paine, que es el primero que los curas cuando llegan a Pascua, pues el que realizan una serie de peregrinaciones, colocan una cruz, y también pues dos Rapanuis, en este caso víctimas del sometimiento de aquellos que habían tomado su tierra, pues fueron a lo alto del monte, decidieron sacrificar una serie de animales para comer, y a partir de ahí se convirtieron en demonios Cava-Cava, y se dice que bueno, pues que deambulan por la isla en forma también en ocasiones de luz, y que además más vale que no entres en tu casa de frente sino de espaldas, porque si entras de frente, pues el demonio, en este caso el Cava-Cava, esa gente hambrienta, pues se te cuelga de la espalda y te puede hacer pasar la peor noche de tu vida. Hay mucho testimonio también de eso. Qué curioso. Luces populares, ¿por qué se llaman así? Bueno, es una denominación que en su momento le dieron dos fantásticos escritores y buenos amigos como fueron Jesús Callejo y Javier Sierra, a raíz de un libro que La España extraña, que publicaron hace ya bastante tiempo, y bueno, donde daban esa denominación precisamente por eso, ¿no? Porque son luces que aparecen en un entorno popular, en un entorno generalmente, digamos que en zonas muy apartadas de las grandes urbes, ¿no? Es donde se suele manifestar, posiblemente porque si apareciera en una ciudad como Madrid, Barcelona o Bilbao, seguramente no la veríamos. En este caso son lugares muy apartados, además con una tradición generalmente, como te decía anteriormente, no solo arqueológica por yacimientos, generalmente de culturas tan extrañas como la íbera. Posteriormente veremos además una serie de coincidencias con el tema del pardal, y también con el desencadenamiento que hay posteriormente de fenómenos pues tan sumamente diferentes a lo que es la luz popular como son los poltergeist, ¿no? Acaba de nombrar el pardal, es donde tenemos ahí desplazado un grupo de compañeros atentos, así esa luz aparece. Os vamos a contar esa extraña historia. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, estamos en directo en Radio Nacional de España y tenemos un concurso, 5 libros de Raymond Moody. Esta noche estamos sorteando. Estuvo ya con nosotros en una entrevista exclusiva, volverá en breve a contarnos algunas otras cosas. Mañana está en Albacete, 900-137-137 nuestro teléfono gratuito, y están las primeras informaciones de esa luz extraña del Pardo. Esta noche puede que esté ocurriendo. Tú ibas a ese lugar también en esta fecha, ¿no? Pues fíjate, en compañía de la persona con la que conseguí descubrir este fenómeno, nuestro compañero Francisco Contreras Gil. En el año 94 creo que fue la primera vez que fuimos, y después en el 97 cuando ya empezamos a publicar, bueno, de hecho publicamos un reportaje bastante amplio en Enigmas en su momento,
Y la verdad es que ahí nos propusimos un poco lo que habíamos hecho antes en las Urdes, ¿no? Es decir, a partir de ahora, cada 1 de noviembre, venimos a ver qué es lo que ocurre aquí. Y la verdad es que acabamos yendo 5 o 6 años seguidos, sin fallar ni un solo año, y nos acabamos juntando un grupo de románticos, de los cuales algunos están esta noche precisamente allí. Y disfrutamos mucho, pasamos mucho frío alrededor de un fuego. Sí, tiene que haber mucho pelete ahí esta noche, ¿no? Imagínate, estamos hablando de, primero, que es la llanura manchega. Quiero decir, ¿cómo es? Describe un poco, enseguida nos vamos a volver vamos de todas formas a ir hasta allí para que nos cuente qué está pasando, pero ¿cómo es? ¿Llanura manchega? Pues Albacete. Es un paisaje muy castellano, es un paisaje muy de meseta, muy antiguo. Es una tierra realmente, pues eso, ¿no? Una tierra antigua que culmina en lo que son las alturas de la Sierra del Saúco. A partir de ahí se abre la Sierra de Segura y que finaliza en Cazorla. Con lo cual, el frío que hace allí es precisamente el frío que va hacia la sierra y que una vez que llega a las montañas rebota y vuelve y suele quedarse generalmente encima del Pardal. Es una cosa realmente increíble, con lo cual es un paisaje muy bonito, realmente para el que le guste la llanura castellana, es un paisaje bonito, pero que cuando llega la noche se convierte en algo siniestro. Yeah. Especialmente este sitio, Miguel, porque aquí estamos hablando de, bueno, pues es una especie de pasillo de almendros que culmina en las ruinas de una antigua alquería que se llamaba... ¿Hay ruinas? Sí, se llama Casas Navarretes. Era una antigua alquería en la que vivían los temporeros que trabajaban en la finca La Quéjola. Estos fueron los primeros que empezaron a denunciar que allí estaba ocurriendo algo. Algo, pues lo suficientemente tremendo como para que, por ejemplo, durante la noche esta gente se llegara a apilar en las habitaciones más grandes de las casas por miedo a lo que estaba pasando fuera. Porque no era solo una luz la que les visitaba, una especie de compañía cósmica que el día de difuntos con especial asiduidad se manifestaba allí, sino es que además, cuando esto pasaba dentro de la casa, pues empezaban a moverse los armarios, empezaban a moverse los enseres del hogar, es decir, se producía lo que a día de hoy conocemos como un auténtico fenómeno poltergeist. Esto provocó, Miguel, ni más ni menos que esta gente hablaran con la persona a la que llamaban el marqués, don Manuel Melgarejo, que era el dueño de esa finca. Le dijeron que o les acercaba más a la casa grande, o si no, ellos acabarían yéndose de allí. Él dijo que no, hasta que de repente la luz del Pardal un día le obligó a creer, porque se le colocó literalmente encima de su coche. ¿Sí? Y el marqués creyó. Pues pensó que efectivamente esta gente no se lo inventaba y que no tenían simples ganas de acercarse más a la casa grande, porque la finca es realmente impresionante, ¿no? Es muy grande. Ellos les advertían a la Guardia Civil que allí se producían fenómenos incluso de apariciones, ¿no? Durante la noche, pues en un momento determinado, cuando la luz parecía enfilar el camino de la montaña, ahí empezaban a suceder cosas, pues por ejemplo, como que se manifestaban lo que decían que eran sombras, ¿no? Que les visitaban y literalmente pues se colaban en las habitaciones de estos temporeros. Finalmente se consiguió el objetivo, se llevó al lugar pues más cerca de la casa para que estuvieran pues intentando estar más protegidos. Y aquella alquería llamada Casas Navarretes se acabó cayendo por el tiempo, fue vestida literalmente por la ruina y es donde cuentan los testigos precisamente que es el epicentro del fenómeno. O bien sale la luz de allí o bien se dirige hacia allí. Yo me imagino que nuestros compañeros se encuentran precisamente en este lugar donde hemos pasado tantas noches y donde en ocasiones han ocurrido cosas realmente extrañas. Ya, estamos hablando del inicio de los primeros testimonios, ¿cuándo era? ¿1900? Estamos hablando de 1950 y... Pero cuidado, Miguel, estamos hablando de que esos primeros testimonios, que en cierto modo el que parte esta idea, digamos que el que parte el melón es Cristino Cuerda Felipe, el que asegura además no ver solo una luz, sino que ve dos luces que van paralelas a una altura muy, muy limitada del terreno, 1,5 metros aproximadamente, y además asegura que al día siguiente, cuando mira los lugares donde ha pasado, donde ha visto la luz, queda como una especie de surco, como si una azada hubiera dejado allí la línea, el único vestigio que hay de que había aparecido esa luz. Pero lo que a nosotros nos hizo tomarnos el tema más en serio fue cuando nos enteramos que un sargento de puesto de Casas de Lázaro, muy cerca también de San Pedro y muy cerca, digamos que está entre medias, la finca La Quéjola está entre medias de San Pedro y de Casas de Lázaro, aseguraban los ancianos de Casas de Lázaro que un sargento de puesto 40 años atrás, ahora ya serían 50, estamos hablando de 1950 y algo, pues se topó de noche con la luz del Pardal. El hombre se asustó tanto que le dio el alto. Y como la luz no le obedeció, sacó su arma reglamentaria y le lanzó una ráfaga de fuego. Aquello lo comentaban de tal forma que prácticamente se había convertido en una especie de leyenda urbana. Sin embargo, años más tarde hubo dos guardias civiles, Eugenio Alarcón y José Olmo, nombres y apellidos,
que también tuvieron un encuentro con lo que en un principio pensaba que era un furtivo y acabó siendo la luz del Pardal. Y conseguimos dar con ellos. ¿Y tenemos el testimonio? Tenemos el testimonio de uno de ellos, de José Olmo. Vuelvo a repetir, es un testimonio tremendamente valioso. Yo creo que es el valor del testimonio que esta noche, aparte de lo que nosotros hemos podido conseguir, nos han cedido David Cuevas, José Gregorio González, en fin, grandes investigadores que aportan luz a un fenómeno que casi forma parte ya de la antropología más pura y más dura. Y en este caso, además, tenemos el valor, el testimonio de una persona que ha perseguido literalmente a la luz pensando que era un furtivo, porque él entonces trabajaba de Guardia Civil. José Olmo. Escuchemos. Nos encontrábamos de servicio y veníamos de Casa de Lázaro en dirección a San Pedro. Y al llegar, mejor dicho, al pasar la curva de la Quéjola en dirección a San Pedro, observamos a una distancia de unos 50 metros del Land Rover un objeto que tendría una circunferencia o un círculo, como quieras llamarse, que desde el Valbecho al monte pues habría unos 50 metros y era blanco con unas luces rojas muy potentes, y en su interior no pudimos observar nada anormal más que esas luces rojas. Qué curioso. Guardia Civil. Persiguiendo la luz, ni más ni menos, pensando que era un furtivo. Imagínate qué testimonio. Además recuerdo cuando estábamos entrevistándole, primero la tensión que tenía este hombre recordando aquel episodio. Era impresionante, lo estaba reviviendo y de hecho lo estaba pasando mal. Y en segundo lugar me llamó poderosamente la atención que, como se ha podido escuchar, cuando él narra su episodio, es literalmente como si estuviera redactando un informe que tiene que presentar a sus superiores, ¿no? El hombre lo tenía muy claro, que él había visto eso, que pensaba en un principio que era un cazador furtivo, que cuando vieron que aquello se metía por donde ni siquiera su Land Rover, su 4x4 podía llegar, se dieron cuenta de que podía ser esa conocida como luz de difuntos. Pero yo creo que aquí el valor que tiene el fenómeno, Miguel, es la inmensísima cantidad de testimonios de gente de todas las edades que se ha topado siempre de noche con esta luz de difuntos. ¿Quieres que escuchemos testimonios? Esta noche vamos a dar una muestra, sí, en tus manos estamos. Pues por ejemplo, yo creo que uno de los más claros, Serafín Rodríguez Gil, se encontró con la luz del Pardal. Yo veníamos de San Pedro, del pueblo y más para abajo, eran las 3:30 de la mañana o por allí, y cuando asomamos que hay una recta, pues digo, tampoco aquel de la moto viene suave, y entonces dice él, la moto, y esa es la luz que sale ahí. Total, lo bajamos de las bicicletas, salimos andando y acercando, y cuando faltaba ahí unos 70 metros por ahí, hizo, se levantó de donde estaba y se fue a un pinar y se quedó como un agua, como un piloto de un coche. Y allí estuvimos más de una hora y ya no vimos ni por un lado ni para el otro, y ya no vimos nada. Qué curioso, ¿no? Te das cuenta que siempre se cuenta lo mismo, es decir, no puede formar parte de la imaginación, el testigo te lo está contando literalmente acongojado, lo ha vivido y además te explica a las claras buscando siempre que tú le aportes una explicación. Date cuenta que mucha gente ha atribuido el fenómeno de la luz del Pardal, luz de difuntos, precisamente a que en este lugar se encontró uno de los cementerios íberos más importantes que podemos tener en Castilla-La Mancha. Te iba a preguntar si había relación con muertos, ¿sí? Siempre ha habido relación con muertos, con algún tipo de ruina, y sobre todo cuando ha ido a cementerios. En este caso es que el cementerio está allí. Y de hecho, Miguel, hay una cosa que es terrorífica, y es que me apasiona contar este tema porque de verdad es de los sitios a los que merece la pena ir. Envidio esta noche a nuestros compañeros que están allá a pie de cañón, la verdad es que es un auténtico gusto quien estuviera con ellos. Pero lo cierto es que muy cerca también estaba Balazote. Es posible que a la mayoría de los oyentes les suene principalmente porque allí hace años se encontró una de las esculturas más siniestras, terroríficas, diabólicas del arte íbero español. Y por supuesto enigmática, porque no se sabe qué demonios representa. La bicha de Balazote, un ser con cuerpo de león y seguramente cara de diablo. Quiero darme prisa porque tenemos muchas cosas que contar a los oyentes. ¿No serán fuegos fatuos si hay cementerios, estas luces? Es imposible, un fuego fatuo está muy identificado. Date cuenta que nosotros en esas noches largas que estuvimos allí, incluso en los últimos años llegamos a desplazar un equipo de investigación pues que iba con toda la equipación posible para dar caza a esa luz del Pardal. Podemos decir, entre comillas, que eran unos auténticos cazaluces populares. Y lo cierto es que
fuegos fatuos es imposible. Estamos hablando de un cementerio muy, muy antiguo, antiquísimo, por lo tanto los restos óseos que se encuentran ya no tienen la suficiente combustión, gas para poder provocar el fuego fatuo. Si me permites, damos un salto al Pardal, ¿vale? Muy bien. David Cuevas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo van las cosas? Pues efectivamente quiero secundar lo que habéis dicho, aparte de los increíbles casos que tienen lugar por aquí, hay frío. El frío no para de achuchar a los por aquí presentes. ¿Ah, sí? Pues mira, para que te hagas una idea, Miguel, estamos situados justo en el camino que separa lo que es el desvío de la recta que une ambos pueblos de la finca La Quéjola. Estamos justo en este camino cubierto de árboles y la verdad es que he de agradecer a Lorenzo Dó y el tema de que esté contando estas cosas tan bonitas de luces que persiguen a señores y demás, porque yo estoy aquí, aparte del grupo, en mitad del campo, y como aparece. Y además rodeado de oscuridad, me imagino. Pues ten cuidado. Sí, está la luna, no hay demasiada oscuridad. Si pasa algo nos avisas, ¿vale? Seguimos ahí en esa vigilia, en ese lugar donde se suceden los hechos. Gracias, David, te escuchamos dentro de un rato. Hasta ahora. Hay más testimonios, Lorenzo. Tenemos más testimonios, vamos a la variedad, vamos ahora a una mujer, una persona que también se topó de bruces con la luz del Pardal y además lo cuenta con cierto gracejo, porque la mujer al principio pensaba que era otra cosa hasta que se dio cuenta de que aquello pues tenía más de extraño que de algo comprensible. Su nombre, Leonor González. Incluso hemos quitado un taco que decía, ¿no? Sí. Pero bueno, el testigo es así, habla a las claras y te cuenta las cosas tal y como las ha vivido. Escuchemos. Yo sola, primeramente me di yo cuenta y vi una luz como de una bicicleta muy amortiguada, así amarillica, ¿no? Y me callo. Pero ya viendo que aquello no se movía, vamos avanzando, y ya mi marido se dio cuenta y dice, ¿qué es aquello? Digo, parece un gato, así como no se movía, así reluciendo los ojos de un gato, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí vamos avanzando, y aquello no se movía, y yo dije, madre mía, pues si es la luz del Pardal. Mira, aquello estaba en la orilla, en la cuneta, dio un salto y se fue al monte. Y eso fue lo que vimos. Y eso no fue gato ni fue nada. Eso hizo así, ¡va! Y se fue al monte. Y que se quedó acongojada, decía. Es curioso porque dice que, fíjate, desde un determinado tamaño hasta los ojos de un gato. Puede hacerse como una centella. Decía Alfonso también que la luz de Mafasca a veces era la lumbre de un cigarro. Qué curioso, de pequeño hasta... Y luego además tienes otro tipo de versiones, Miguel. Es que fíjate, a nosotros lo que nos llevó al Pardal, a Fran Contreras y a mí en su momento, fue precisamente el testimonio de una persona, José Manuel Sánchez, un trabajador de Electrosur Albacete, que yendo a su casa a las 11 de la noche, él de repente pues se da cuenta que en lo alto de un poste de madera de los antiguos de teléfonos había una luz descomunal. El hombre se queda realmente alucinado y dice, bueno, ¿esto qué es? Se da cuenta de que el siguiente paso es llegar a su pueblo y cuando mira la hora se da cuenta que es que han pasado 2 horas. Ahí hay un tiempo perdido que en un trayecto de aproximadamente 11 kilómetros pues era prácticamente imposible que se tardaran 2 horas. Él no era consciente de lo que había ocurrido. Sí fue consciente de que al entrar en su pueblo vio una esfera luminosa muy grande, pues prácticamente lo que en una era que había justo a la entrada. Y se percató de que dentro había como una especie de entidad que estaba flotando. Aquello, según entró en su pueblo Cañada Juncosa, José Manuel Sánchez, aquello salió disparado hacia arriba y no volvió a saberse nunca nada más de ello. Cañada Juncosa se encuentra muy cerquita de donde estamos, en fin, situados en lo que es la finca de La Quéjola y la zona de San Pedro, Casas de Lázaro. Pero es que, por ejemplo, en Alcolea, en Almería, se produce exactamente lo mismo. En el año 1987, en la finca de Los Llanillos, hay un señor llamado Cayetano Calafat, de 19 años, un agricultor, que se encuentra en mitad de la noche con una luz que empieza siendo del tamaño de una pelota de tenis y acaba siendo del tamaño de un balón de fútbol. Pues bien, ahí se marcaba el inicio de lo que era la luz de Alcolea, pero sin embargo, gracias a Alberto Cerezuela, otro gran investigador compañero, pues él fue más atrás y logró un testimonio del año 1953 de otro agricultor, Agustín Utrilla, una persona que desde ese día no volvió a salir de noche por miedo a lo que se había topado. Estamos hablando de que de madrugada vio una luz roja que empezó siendo muy pequeñita, acabó alcanzando un tamaño descomunal y en su interior Miguel aseguraba que había ni más ni menos que un fantasma. Una bicicleta. Dos y 50, 1:50 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Tenemos el testimonio también de un alcalde
Tenemos, antes del alcalde, si te parece, vamos a seguir con testigos brevemente con testigos para que se vea, pues eso, la variedad de luces populares que tenemos, la variedad de, en fin, de fenomenología dentro de una misma fenomenología, como puede ser las luces populares. Y vamos a escuchar testimonio, por un lado, de Manuel Macía, es una persona ya bastante mayor, que también se encontró una noche infausta, de infausto recuerdo, con la luz de los difuntos, con la luz del Pardal, y también a continuación, seguidos uno de otro, José López, un chico muy joven que iba en su moto de madrugada. La luz empezó a perseguirle al punto de que el hombre, preso absolutamente del pánico, se vio obligado a tirarse a la cuneta. Tú te imaginas, estamos hablando muy alegremente de eso, ¿no? Porque estés por ahí por la noche, en estas noches de España, por ahí fuera, estamos en una ciudad y no notamos mucho, ¿no? Que aparezca una cosa de esas. Yo pido a los oyentes que intenten hacerse acopio de nuestras palabras, que intenten dibujar nuestras palabras como si fueran imágenes, que se sitúen en ese lugar, con cementerios, con difuntos, la noche de la que estamos hablando, una noche tan especial y tan singular, que se sitúen en estos testigos que hablan de verdad, que cuentan por lo menos su verdad y que piensen que lo que cuentan lo han visto. Y a partir de ahí pensemos ¿cómo nos lo tomaríamos nosotros? ¿Cómo lo tomaríamos? Ahí va a ser testimonio de esos dos testigos de estas extrañas luces también. Una bicicleta. Teníamos otro muchacho y yo, y nos salió una luz en la carretera en el Pardal, a una altura de 1 metro, 1,5 metros del suelo. Y al llegar a una curva que hay, que es la última curva que la resta para bajar la Vega al pueblo, ¡pum! Miro a la derecha y no estaba, ¿no? Yo no sé qué pensar. Bueno, en la segunda parte vamos a tratar de sacar conclusiones. No son fuegos fatuos, no son ovnis porque son luces muy pequeñas, ¿no? O sea, no son objetos volantes no identificados tipo nave extraterrestre porque son muy pequeñitos, ¿no? Pero sí muestran una inteligencia, Miguel. Claro, y además es curioso, sí. Muestran inteligencia porque además van a ritmo de... Déjame que avance. Te iba a preguntar, ¿nunca han hecho daño a nadie? Atentos, en la segunda parte del programa vamos a hablar de una luz muy poco conocida y dramática, no adelantamos más. Perdón, Lorenzo. Sí, que además también seguramente se estará paseando esta noche y con eso sí que hay que tener mucho cuidado. En fin, después de escuchar esta batería de testimonios, que yo creo que es lo que realmente da fuerza a un fenómeno que lleva ya manifestándose, que sepamos por lo menos desde hace más de 50 años, muy asociado a la Noche de Difuntos. Hay que decir que se ha manifestado en otras épocas del año, pero especialmente los testigos aseguran que es en esta noche que estamos viviendo ahora mismo cuando la luz del Pardal suele manifestarse. Pues bien, no nos podía faltar el alcalde de San Pedro, la localidad más cercana a la finca donde se manifiesta el fenómeno, que también pues nos aportó su opinión. Escuchamos. Y desde el 1991 de alcalde, y la verdad es que el fenómeno de la luz del Pardal lo he oído y lo he comentado con muchos vecinos, porque es mucha la gente que dice haber visto lo que se denomina la luz del Pardal. Yo en esto la verdad es que soy bastante escéptico, como creo que mucha gente, pero lo cierto es que tampoco tengo motivos para dudar de las personas que dicen haberlo visto, ¿no? Me parece gente seria y que cuando comenta una cosa de estas, pues lo hace con el conocimiento de que este tipo de hechos generalmente, pues hay mucha gente que le pueden provocar risa o desconfianza, incluso alguno puede tener más acentuado el sentido del ridículo. Pero lo cuentan y ahí está el testimonio, que como tú dices es el valor que tiene esto, ¿no? Desde luego, risa o desconfianza. También se reía el dueño de la finca y le provocaba desconfianza, y fíjate, la luz parece que le dio una especie de escarmiento, ¿no? Colocándosele encima. 2:55, casi 1:55 las Islas Canarias. ¿Cuántos años estuvisteis vosotros con Fran? Que se estará mordiendo la lengua, ¿eh? Seguro, ya estar aquí en el programa hoy, se está mordiendo las uñas. Hombre, yo sé que Fran estaría más contento si pudiera estar con David Cuevas y compañía en este lugar, ¿no? En el Pardal. ¿Cuántos años estuvisteis yendo? Pues estuvimos yendo, yo calculo, fueron 5 o 6 años. Y además, fíjate, el primer año cuando fuimos, precisamente siguiendo la pista de José Manuel Sánchez, hicimos el trayecto que va de San Pedro, lo que es la finca La Quéjola, San Pedro, hasta el pueblo de José Manuel Sánchez, Cañada Juncosa. Lo hicimos andando, estaba anocheciendo. Eso Fran lo podrá corroborar, fue tremendo. ¿Cuánta distancia? Estamos hablando de unos 9-10 kilómetros aproximadamente. Caminando. Pero se hace muy bien, se hace muy bien. La verdad es que es un paseo muy agradable, especialmente porque, bueno, pues el frío va cayendo, uno se va abrigando y sabiendo las historias parece como que el cuerpo te pide que, en fin, ya sabes cómo somos, lo que nos gusta estos temas, ¿no? Parece que te va pidiendo el cuerpo que en cualquier momento suceda algo. Y efectivamente en algún momento puntual sí ocurrieron cosas. Recuerdo que cuando estábamos a punto de enfilar la recta, 2 kilómetros más o menos, de Cañada Juncosa, la niebla empezó a tomar desde la Sierra del Saúco prácticamente toda la llanura manchega. Empezamos realmente a sentir
pues lo que sucede, ¿no? Que si realmente la gente está viendo ese fenómeno, si lo estaban viendo, ¿por qué demonios ese fenómeno no se iba a manifestar también a nosotros? Y cuando estábamos justo en ese instante de decir, salimos corriendo, ¿no? En ese instante salimos corriendo, Miguel, pero porque de la niebla que se aproximaba a nosotros, no es que se viera ninguna luz, es que empezamos a oír un rugido, pero un rugido terrible, como de un perro gigante que se estaba aproximando lentamente a nosotros y que te aseguro que nos provocó un terror tal que en ese momento Fran y yo salimos corriendo. En esta noche puede pasar de todo. Es el momento en el que el velo se descorre, la noche de los muertos, y pueden llegar a comunicarse con nosotros. No sé si un minuto nos queda antes de dejar paso casi a nuestros compañeros. ¿Qué puede ser? ¿Por qué vais allí? ¿Qué se siente? ¿Qué creéis que es? Pues mira, se busca una explicación, se intenta buscar una explicación porque además hay mucha gente que la está requiriendo. Nosotros no hemos tenido la fortuna o la desgracia, no lo sé, de habernos topado con esta luz del Pardal, pero hay mucha gente que sí, y esa gente te pide que por favor les expliques qué es lo que ha ocurrido y sobre todo que su comunidad más cercana no piensen que se lo han inventado, que están locos. Aquello está sucediendo. Está claro que sucede desde hace muchísimo tiempo. La gente no miente en ese sentido, hablamos de más de medio siglo. Por lo tanto, asociarlo al tema OVNI, desde luego, yo creo que está completamente alejado de la realidad de la luz del Pardal. Acercarlo más al tema de los difuntos es posible que esté más acertado. Pero no fuego fatuos. No, desde luego que no, porque desde el momento en el que ese supuesto fuego fatuo te está persiguiendo literalmente, pues hombre, ya es más complicado. Y además cuando tú vas avanzando, avanza, para, siempre mantiene una cierta distancia. Es como si la luz del Pardal tuviera miedo a que la vieras demasiado, ¿no? Entonces, con esos componentes es muy difícil pensar que se trata de un fuego fatuo. ¿Qué es? A día de hoy no lo sabemos. Esperemos que esta noche nuestros compañeros nos lo puedan decir porque se encuentren con ella. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa para dejaros con nuestros compañeros de los servicios informativos con la actualidad y después regresamos. Hay un concurso en marcha, 5 libros de Raymond Moody estamos regalando esta noche. Si queréis intervenir, 900-137-137 o a través del email espacioenblanco@rtv.es o a través del chat también www.espacioenblanco.es. Entráis por ahí, hay un punto de reunión con un montón de gente. En la segunda parte vamos a dejar que pasen las brujas, es una noche de brujas. Vamos a daros la auténtica razón de por qué se llama esta noche así y otras muchas cosas. Emilio Fiel viene también al programa, no os lo perdáis, y una luz con la que no se puede jugar. El Espacio en Blanco continúa en unos momentos aquí en Radio Nacional de España, no os vayáis. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, volvemos. La segunda hora del Espacio en Blanco en esta segunda edición está ya preparada. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Si queréis participar en el concurso, 5 libros tenemos de Raymond Moody, 900-137-137 en nuestro teléfono. Estamos hablando de las luces de los muertos, unas luces que se ven en una noche como hoy, y vamos a hablar de lo que significa esta noche, y además vamos a invitar a unas cuantas brujas para que vengan al programa a contarnos, a una bruja para que venga a contarnos lo que sucede y lo que son, no os lo perdáis. Tenemos un grupo de personas desplazado en uno de esos lugares donde se ven esas luces, Lorenzo. Hemos hablado de la luz del Pardal, hay otras luces y hay una luz inquietante que provocó un muerto, una persona. Desde luego la consecuencia aparentemente inmediata de la aparición de esta luz fue la muerte de una persona. ¿Dónde fue? Pues estamos hablando de un pueblo llamado Cambroncino que se encuentra en la sur de Saltas. Cambroncino. Sí, en la sur de Saltas, bueno, pues prácticamente es zona colindante con Salamanca, Cáceres y Portugal, y donde en el año 1907, cuando la gente estaba atendiendo a las apariciones de Fátima, en este lugar de Extremadura, un señor se estaba encontrando con un imposible que le provocó la muerte.
¿Y cómo fue? ¿Qué era? Pues mira, yo recuerdo cuando llegué yo por primera vez a las Urdes, que fue en el año 1991, fue precisamente siguiendo una historia como esta. Entonces las Urdes que yo conocí todavía guardaban esa esencia del perfil de pizarra que caracterizaba a los pueblos metidos en la montaña, unas montañas tremendas en las que salían pequeños valles, dándote a entender que durante muchísimo tiempo aquella tierra ha estado completamente encerrada, y como encerrada que ha estado, también se ha creado un microcosmos en el que, bueno, pues se ha generado todo tipo de leyendas de seres extraños que ellos dan por reales y que todavía hoy hay testimonios de que se están apareciendo. Pues bien, no eran esas Urdes, por ejemplo, que citaba Nierenberg, el padre carmelita Nierenberg, en su obra Curiosa Filosofía, donde decía pues que existía en el Reino de España. Fíjate qué palabras, Miguel, tú las conoces bien, pero es que son tremendas, a mí no me dejan de sorprender por mucho que pasa el tiempo. Existía en España, en el Reino de España, un áspero valle infectado de demonios. Un áspero valle infectado de demonios. Un lugar que los pastores creen habitados por salvajes, gente ni vista ni oída de lengua, de usos distintos a los de cualquiera, que andan desnudos y pensaban ser solos en la tierra. Eso decía el padre Nierenberg en el año 1600. Realmente Pascual Madoz en el 19 no era mucho más amable con las Urdes. Decía que el aspecto exterior de las alquerías es tan mezquino que se confunde con el color y la escabrosidad del terreno, y se necesita mucha atención para conocer que allí hay un pueblo y seres humanos. Evidentemente las Urdes que yo conocí todavía guardaban parte de esa esencia, sobre todo a nivel de leyendas y de historias relacionadas con el misterio. Era ya lo que puede ser hoy, un auténtico paraíso para el turismo rural, pero aún así todavía hoy entre susurros se narran, se citan historias como la que le aconteció a Nicolás Sánchez Martín. Te puedo decir que cuando yo llegué, muy a colación de esta noche, me encontré a una persona, 90 años, Serafina Bejarano Rubio, con un fardo de leña a la espalda, ya casi rozando la madrugada, que cantaba: no hay cosa que más despierte que pensar siempre en la muerte. Y ahí también se veían luces. ¿Cómo le llaman estas luces? La luz de Ribera Oveja es Ribera Oveja. Porque es uno de los vértices, la zona de Ribera Oveja, es uno de los vértices del gran pantano Gabriel y Galán, es la gran reserva de agua, no solo de Cáceres, sino prácticamente de toda Extremadura. Qué bonita zona, ¿eh? Es un sitio precioso, yo recomiendo... Que no vaya, bueno, sí, que vaya mucha gente, pero que no lo estropeen. Que no lo estropeen, sobre todo que no lo estropeen porque merece la pena. Es decir, ya bastante mal lo han pasado los jurdanos a lo largo de la historia, con esa leyenda negra que literalmente les ha masacrado, para que encima ahora el turismo agresivo también haga de las suyas. Respetemos, porque es un auténtico paraíso. Hoy en día sí que es un auténtico paraíso en la tierra. En aquel año 1917 yo me imagino que estaba más cercano al infierno. En ese lugar, en esos años difíciles de 1917, pues prácticamente caminar por los senderos de montaña era enfrentarte a una tierra plagada literalmente de lobos. De lobos, cuando no de unos seres menos amables, como podían ser la chancalaera, el pelo jáncano, el descabezado de Rubiaco, seres que los nativos, la gente que vivía allí encerrados entre esas montañas, asociaban literalmente a lo peor de lo peor, es decir, al mismísimo diablo. Pues en este lugar, en este momento de la historia, es donde se mueve Nicolás Sánchez Martín, al que sus vecinos llamaban el Colás. Una persona además aguerrida, valiente, un hombre acostumbrado a salir de noche porque cuando hay hambre el estómago te quita todos los miedos. Y en este caso, Nicolás Sánchez Martín se aventuró por este sendero que conducía hacia la zona de Ribera Oveja en el pantano Gabriel y Galán. Pues bien, al acercarse al pantano, en plena madrugada, montado en su caballeriza, se dio cuenta de que en mitad del pantano había lo que parecía una escoba de palma luminosa, es decir, era una especie de luz extraña que era muy estrechita por arriba y muy ancha por su parte inferior. Se quedó sorprendido, no sabía qué era aquello. Estamos hablando de 1917, no había farolas, no había linternas, no había luz, en todo caso un fuego, pero en mitad del pantano este hombre se quedó realmente asustado, se quedó sorprendido. Más sorprendido aún cuando vio que, intentando preguntar qué era aquello, aquella luz se fue aproximando hasta que alcanzó cierta velocidad y se arrojó literalmente debajo de las patas del caballo. El caballo se asustó tanto que Nicolás Sánchez Martín quedó paralizado en el suelo después de caer, mirando aquella luz que estaba literalmente enfrente de él. Pues bien, en ese instante, Nicolás, haciendo acopio de una fuerza que en ese momento no tenía, salió corriendo del lugar y llegó gritando ya a altas horas de la madrugada a su aldea, a Cambroncino. Allí los vecinos salieron asustados pensando pues que le habían asaltado, le habían atacado los lobos, algo le había ocurrido al Colás. En ese instante Nicolás dijo que se había encontrado poco menos que con el diablo, un diablo luminoso que salió literalmente de las aguas del pantano Gabriel y Galán. Y acabó
mal la historia. Y a partir de ahí, pues el desastre. Nicolás empezó a empeorar. Decían que la sangre literalmente se le coagulaba en las venas, al punto de que el médico de la comarca, porque solo había un médico para toda la comarca, don Vito, acudió a su casa para intentar sanar a un hombre que a todas luces tenía ya muy mala cara. Y le aplicó una cosa, una auténtica barbaridad, que se conocía como botones de fuego. Botones de fuego. ¿Qué eran los botones de fuego, Miguel? Pues no eran ni más ni menos que poner una especie de tubos de hierros candentes al fuego, y una vez que estaban prácticamente al rojo, se colocaban en el brazo abierto para intentar que la sangre se descongelara, porque es lo que ellos pensaban, y de esta forma circulara más rápido. Huelga decir que aquello provocó una infección terrible, pero no se sabe si al final murió a causa de una infección o realmente murió por ese encuentro que tuvo con la luz de Ribera Oveja. Nosotros tuvimos acceso al informe, al parte de defunción de Nicolás Sánchez Martín, y don Vito dejaba escrito, después de certificar su muerte, que esa muerte había sido a causa de una enfermedad desconocida. A punto de terminar estamos esta extraña historia de las luces que a veces se ven esta noche. Vamos a dar el último salto por el momento a ver la luz del Pardal. David Cuevas. Hola, buenas noches. Ahora mismo nos hemos metido aún más, estamos muy cerca de lo que es la finca con los compañeros Jesús Ortega y Alicia Orea. Y bueno, pues me gustaría hacer un pequeño matiz. Antes habéis puesto el corte de un paisano de Casas de Lázaro, Serafín, y lo que no ha parecido es que él nos contaba que su padre hace 100 años, nada menos, ya veía la luz del Pardal. O sea que si bien es cierto que los testimonios se remontan a los años 50, tenemos algún otro que habla de que desde hace ya más de un siglo se veía la luz. O sea que es curioso, estamos hablando de un siglo de misterio, ¿no?, en la estepa manchega. ¿Vosotros no habéis visto nada por el momento? Pues mira, de momento no, seguimos aquí tranquilos, ojo a visor, y la cosa empieza a nublarse un poco, pero cosa que bueno, que casi que es mejor, porque de esa manera pues así la luna no refleja tanto, y como esta luz aparece pues aproximadamente a 1 metro por encima del suelo, pues tenemos ocasión de verla cara a cara, si es que realmente nos tomamos con ella. ¿Hace frío por allí, David? Pues hace bastante frío. De hecho, algunos compañeros ya han cesado, se han metido en el coche, pero bueno, es algo lógico. El caso es que seguiremos aquí vigilando a ver si realmente aparece algo extraño. Bien, si aparece, si ocurre algo, nos dais un toquecito y os sacamos antena. Gracias, David. Miguel. Muchas gracias a ti por nuestra seguridad. Saludos a todos. Tened mucho cuidado, ¿eh? Saludos no te preocupes. Habrá que tratar de sacar conclusiones, Lorenzo. Espera, las luces solamente aparecen en lugares sagrados. ¿Te ha pasado unas preguntas que nos han...? No tiene necesariamente. De hecho, yo creo que luces en lugares sagrados, pues generalmente, claro, que se entiende por sagrado, generalmente no aparecen en lugares sagrados. Es decir, un cementerio, bueno, eso es un camposanto, pero realmente no es un lugar sagrado como tal. Templos, pues de la antigüedad o actuales, bien sean iglesias, lo que sean, la verdad es que hay muy poquitos casos documentados de la aparición de luces extrañas. Por lo tanto, no está necesariamente asociado a nada determinado. También hay que decirlo, salvo cuestiones puntuales como puede ser la luz del Pardal, que está asociada a un lugar y a una noche especial como es esta, la Noche de Difuntos. Ya. Por hacer un resumen, en España, Canarias, en algunos lugares se ven luces, Albacete el Pardal, las Urdes, ¿algún otro lugar donde haya...? Sí, tenemos varios. También en Mallorca hay reconocidas la aparición de varias luces populares, en Cataluña también. El País Vasco es un lugar muy dado también a la manifestación de este tipo de fenómenos. Galicia, ¿para qué te voy a contar?, ¿no? Son auténticas santas compañías cósmicas, ¿no? Y también Canarias, aparte de la luz de Mafasca, también tiene la luz del Time, donde también pues es algo muy parecido, quizás a una escala un poco más pequeña, porque posiblemente los testimonios sean menores, ¿no?, en cuanto a cantidad, pero lo cierto es que también se aparecen. Por lo tanto, Miguel, la conclusión de esto no es que realmente no lo sabemos, sino que existe porque la gente lo ve. Mira, ahí está la luz que se acerca. Sí. Esa es la música. Lorenzo, ha sido un placer. Si hay alguien que quiera más información de lo de las luces populares, de la luz de Mafasca,
de la luz del Pardal y todo esto, ¿dónde puede acudir? Pues seguimos dando mucha caña en Facebook, en la página de Enigmas. Ahí estamos volcando muchas informaciones, reportajes antiguos, modernos, imágenes, por supuesto, siempre recordando también a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, y también, por supuesto, vamos a volcar una serie de reportajes que en los primeros números de Enigmas, digo primeros porque vamos a hacer 169, por lo tanto ya son muchos años. Ahí también sacamos una serie de especiales de luces populares cuando parecía que, entre otras, la luz del Pardal estaba en todo lo suyo. Ya. ¿La dirección, el Facebook? Es simplemente meterse en Facebook, buscar Enigmas, simplemente buscando Enigmas, y ya les saldrá la página para que puedan entrar. Curioso, gracias por las 2 visitas que nos has hecho en estas 2 semanas. Ya sabes que esto es tu casa, puedes venir cuando quieras, nos vemos cuando quieras. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, Miguel. He disfrutado mucho haciendo el programa contigo. Yo también. La verdad es que siempre disfruto mucho aquí en el Espacio Blanco. Que se repita. Gracias. Y vamos con más informaciones. Dentro de nada llegan las brujas. Pero antes Emilio Fiel nos va a contar alguna actividad que tiene preparada que tiene que ver con todo eso. Quizá el homenaje y respeto a la gente que se ha ido de una forma sin miedos y sin historias. Escuchar. Nos vamos al norte de España para daros noticia de una actividad en la que está involucrado uno de nuestros invitados favoritos, Emilio Fiel. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, encantado de hablar de nuevo contigo, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué placer escucharte. De las muchas cosas que nos llegan afortunadamente al programa con informaciones, queremos resaltar una en la que vas a estar involucrado en un trabajo, sobre todo en estas noches, en esta noche de los muertos, un trabajo de tránsito del dolor que tiene uno cuando deja a familiares, ¿verdad? Sí, pero básicamente también una experiencia anticipada de la propia muerte. En parte es eso, en parte es también una ceremonia tradicional azteca, mexica, conchera, sí, sobre, pues eso, ayudar justamente a esas ánimas que acaban de partir, que están todavía en el entreacto, y encauzar un poquito las energías hacia ellos. ¿Cómo es la ceremonia? Me has dejado ya, yo quiero hacerla. Pues la ceremonia es una ceremonia de levantada de cruz, básicamente. Se hace también con algún alimento para comulgar entre todos. Es una noche entera en vigilia cantando a cada uno de los seres que ha partido, a los jefes antiguos que hemos conocido y también a las gentes que han partido en el último año o en los 3 últimos años. Y se hacen alabancitas a cada uno de ellos, y al mismo tiempo también pues seguimos con los procesos concheros, cantar y mover y conducir las flores para realizar una cruz. Vamos a decir un sol invicto, una cruz que irradia y que se levanta finalmente. Ya. ¿Por qué, Emilio, es tan dura la muerte cuando se nos va alguien? A pesar de que sepamos tanto y duele tanto y te desgarra tanto, y ahí no existe el concepto de entender, sino que es algo mucho más visceral que te rompe por dentro. Es celular, es visceral. Pues es sobre todo por eso, porque hemos perdido el contacto con lo multidimensional, porque no sabemos salir al sueño consciente, no sabemos vivir más allá de esta estructura de cosas, de materia que nos definen, que nos relacionan. En cuanto uno se mete un poquito dentro, la verdad es que no solo hay curiosidad por la muerte, sino también una gran libertad de dejar partida al descanso a aquellos que ya lo hacen conscientemente, y ayudar a que vuelvan y a que sigan su camino los que se quedan aquí. Ya. Y nos liamos. Solamente queríamos dar la información. Te emplazo para hablar de este tema en el programa, ¿te parece? ¿Cuándo van a hacer ese trabajo que vas a hacer? Y no solamente pues mira, ahí, este sino... fin de semana estoy aquí en Borja. En el Liuramay, donde hacemos el trabajo, donde está el Oratorio Central Conchero también, y el fin de semana siguiente estoy en las 3º jornadas sobre la muerte y el morir, que organiza el Hospital General Universitario de Elche. Sí. Y que empiezan mañana. Yo tengo el fin de semana, dirige todo esto Vicente Arráez, y de alguna forma pues ya el año pasado estuve allí, me insistieron en que hicieran algo práctico. Entonces tenemos aquí unas cuantas experiencias relacionadas con experiencias de respiración, de meditación profunda, de inmovilidad, alguna sustancia también en un momento determinado, la propia velación de la que hemos hablado, y bueno, y las experiencias tradicionales como son esas de tapar los 7 orificios de la nariz y retener más allá de las posibilidades en las personas veteranas, ya que no es una experiencia para hacer por gente que no tenga fuerza respiratoria, que no tenga experiencia en el aliento. Ya, este fin de semana en Borja, sí. Y el siguiente en Elche. Sí. ¿Teléfono de contacto, página web? Pues mira, la página web sigue siendo la de www.emiliofiel.com,
Y el teléfono de contacto, pues 699-354-725. Ana está ahí para contestar siempre. Repite el teléfono, 699-354-725. Ahí está el teléfono. Y www.emiliofiel.com. Emilio, fuerte abrazo, espero verte pronto. Miguel, y seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. No os confundáis, Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Nos negamos a dejarnos poseer por el espíritu que nos viene desde el otro lado del Atlántico para decirnos que esta noche se llama de una determinada manera. Se llama de esta forma y tenemos a una de las brujas que nos va a contar su origen. Atentos. En esta noche mágica de brujas, de muertos, hay muchos que están intentando conquistarnos, civilizarnos, como dicen, trayéndonos sus culturas y tratando de que cambiemos el nombre. Yo me niego a decirlo. Esta noche es la noche de todos los muertos y tiene otros muchos significados. Vamos a hablar con una experta, Elena Menéndez, de todos estos asuntos. Buenas noches, Elena. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Eres una practicante, espera que voy a poner aquí una cosita, ya. Eres una practicante de no sé cómo llamarlo, de la religión druida, de los druidas, no sé cómo decirlo. Pues, hombre, yo creo que debíamos de decir que los druidas se acabaron con Vercingetorix, que luego hay un resurgimiento y que ahora lo que hay es un neodruidismo. Yo soy practicante de lo que es la cultura céltico-druida, es decir, todo lo que ello abarca, sus tradiciones, sus culturas en los distintos lugares donde ellos han existido. Ya. Y lo que es curioso es que esta noche que estamos celebrando es una noche muy importante para los celtas, que de alguna forma son nuestro origen, ¿no?, cultural más auténtico. Claro que sí, de ahí tenemos una gran cuna y se puede decir que casi todas las magias se extraen precisamente de lo que es ese culto a la madre tierra, a la madre naturaleza y unos principalmente los druidas. Ya, ¿y qué celebran los druidas esta noche? No es la noche, no me gusta decirlo, Halloween, hay que hacer referencia a ello. Nosotros tenemos culturas mucho más antiguas. ¿Y qué es lo que se celebraba en esta noche? ¿Qué es lo que se celebra? La noche de Samhain para nosotros en el calendario céltico druida es la fiesta más importante porque es la fiesta del inicio del año, es decir, es cuando empieza el año para nosotros. Y lo que es también más importante, tenemos la posibilidad, al ser esta noche tan mágica, de que, como decían los druidas, el velo se levanta y tenemos la posibilidad de los muertos acceder al mundo de los vivos y los vivos al mundo de los muertos, entrando en conexión y recibiendo muchos mensajes. ¿Esto es cierto o es teoría? O es... Hombre, yo por mi experiencia, y a ver, yo no me considero ninguna alucinada, creo que me conoces, y lo que sí que te digo es que hay experiencias muy muy interesantes, ¿no?, donde se ven las sombras están ahí, se ven, se perciben, y te digo que gente que asiste, que no tiene nada que ver, o sea, que no es practicante, sino simplemente que quiere asistir como curiosidad, han incluso escuchado voces de antepasados suyos y mensajes. Ya, es la noche, la fiesta más importante de los celtas, y es esa noche, igual que quizá pasa en la noche de San Juan, en el que el velo que separa este mundo del otro se descorre y podemos entrar en contacto, ver el otro lado, ¿no? Exactamente. Además de tener también incluso la posibilidad, en un momento de lo que es el rito, de poder incluso practicar algún tipo de ritual de adivinación, porque en ese momento es todo como muy mágico y tenemos grandes posibilidades de conectar, de acceder a esos otros planos que el resto del año no son tan fáciles de llegar a ellos. Ya, ¿vosotros vais a hacer algún tipo de cosa? Sí, nosotros estamos celebrando precisamente esta noche tan mágica. ¿Y cómo hacéis? ¿Se puede contar? Sí, hombre, claro que te lo puedo contar. Estamos en Galicia,
una tierra, pues como ya sabes, muy mágica, y bueno, lo que hacemos es precisamente esa ceremonia de paso para que lleguen los antepasados, venerarlos, también a la diosa Morrigan, que es la diosa madre, la diosa que digamos que es la que se lleva todo a sus entrañas, todo aquello que queremos retirar, y por otra parte el dios Dagda como persona o ser que nos da con su caldero la abundancia, el bienestar, aquello que necesitemos. Perfecto, pues ya sabéis, no estamos muy a favor de que nos culturicen otras culturas, valga la redundancia, sobre todo americanas, y que digan que celebremos Halloween. Hay tradiciones cristianas, católicas, que hablan de la Noche de los Muertos o la Noche de los Difuntos, el Día de los Difuntos, y una mucho más antigua, Samaín, el inicio del año de los celtas, una de las fiestas más importantes, ¿verdad, Elena? Sí, la más importante dentro del calendario octopartil céltico-druida. Elena, una antigua compañera del Espacio en Blanco. Si hay alguien que quiera más información de todo esto, ¿te pueden llamar a algún sitio? Sí, a mi número de teléfono, que es el 91-518-7307. Pues para repetirlo lentamente. 91-518-7307. Gracias, Elena. Buena noche de Samaín. Que el año sea bueno, propicio para ti, lleno de cosas buenas, y para toda la gente del Espacio en Blanco. Claro que sí. Escucha, ¿vale? Claro que sí. Un beso grande. Gracias a vosotros. Hasta luego. Espacio en Blanco, una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Para los celtas esta noche es la noche de Samaín, el comienzo del año, del nuevo año, que os deseamos lleno de aventuras y de cosas buenas. Y es una noche en la que todo es posible, y una noche que tiene unos protagonistas. Son las brujas. Démosles la bienvenida, se acercan al programa. En esta noche de brujas no podía faltar en el programa una de ellas. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas Ana noches. Cristina Herreros. Buenas noches. Eres una bruja. Hombre, ya lo creo. No lo sabéis vosotros bien. Eres, escritora, entre otras muchas cosas. Acabas de sacar un libro que se llama El Libro de las Brujas Españolas, pero licenciada en Filología. Sí. ¿Historia o eso va aparte? No, lengua y literatura española y hispanoamericana. Ya. Y te has dedicado a recopilar por España y por el resto del mundo historias de cuentos y de tradiciones. Sí, sí, sí. Se está perdiendo eso, ¿verdad? Qué pena. Pues sí, tristemente, porque en esta sociedad de rapidez no hay tiempo para sentarse a escuchar a una abuela. Qué bonito. Sí, claro. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Tú lo viviste? Pues mira, mi abuela, no es que fuera muy rápida, pero mi abuela desde luego no contaba cuentos. Yo siempre digo que mi abuela callaba cuentos. Porque ¿sí? Mi abuela era una señora enjuta del páramo leonés. Ah, ¿es verdad que eres de León? ¿De qué parte de León? Soy de León, pero mi familia, mi abuela era de Bercianos del Real Camino. Me conozco el pueblo. Y entonces era una mujer que le parecía que contar cualquier cosa era ponerse en peligro, porque vivió pues eso, la posguerra, un abuelo republicano escondido, etcétera. Entonces, bueno, una cosa así. Entonces no contaba absolutamente nada. Ya. Los cuentos significan un poco ese conocimiento que desgraciadamente se está perdiendo por la televisión, por los aparatos estos que utilizan los jóvenes de ahora, los niños, ¿verdad? Sí, pero fíjate que allá donde abres la boca y dices había una vez, siempre hay gente que desconecta los cascos y se pone a escuchar. Es mágico. ¿Sí? Vamos a vivir esta noche. ¿Qué te parece eso de que... No me gusta llamarlo la noche de Halloween, esta noche? ¿Por qué el imperialismo yanqui nos está machacando y nos está quitando nuestras propias cultura y nuestras propias tradiciones cuando tenemos tantas y más ricas que ellos? ¿Por qué? Pues porque la cultura yanqui tristemente también ha sufrido un proceso de comercialización donde todo se ha simplificado tanto para que sea asumible y comprable, y es una cosa de mercado, una cuestión que tiene que ver con el mercado. De hecho, fíjate, las brujas, la imagen que tenemos de las brujas es la señora vieja con la verruga encorvada, con el capirote negro puntiagudo, y el hada, sin embargo, es la rubia, la joven, la bella, con el capirote blanco y el velo, y eso es una imagen estereotipada de la bruja sajona, de la bruja con el capirote de la Inquisición, porque eso era un gorro que se ponía a la gente que era reo de escarnio público, era un signo de vergüenza y de oprobio público. Y sin embargo, toda la imaginería sobre las brujas, que es tan rica, en España las brujas populares no tienen capirote, tienen pañuelico en la cabeza y mandil, y las hadas también. Esta es nuestra invitada. Esta noche vamos a contaros cosas de esa España llena de brujas
de las auténticas y de las que a veces dan miedo, y vamos a saber por qué. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿Siguen existiendo brujas ahora? Ya lo creo, y ojalá sigan existiendo siempre. ¿Qué es una bruja? ¿Cómo se podría definir? Una bruja es una mujer mayor, anciana o madura. ¿Tiene que ser mayor? Sí. ¿Anciana, sí? Porque las brujas son sabias y la sabiduría se adquiere solamente con la experiencia. Que con su vida demuestra que es posible vivir sin un hombre, porque viven solas, apartadas. Y viven solas y apartadas porque son tremendamente transgresoras. No vaya a ser que con su ejemplo aprendan las jovencitas que están en edad de casarse que se puede vivir sin un hombre. Qué curioso. Menos mal que no todo el mundo sabe eso y piensa así, porque si no estaríamos arreglados. Quizá por eso, no quiero adelantar. Esa es la bruja. Decías que siguen existiendo ahora. No quizá como antaño, con la tradición que tenían antes, ¿no? O con la imagen. ¿Ahora es otro tipo de bruja? ¿O son las que salen en la tele, estás vendiendo el 06 y el tarot? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, existe ese tipo de bruja, pero luego las brujas siguen existiendo en los cuentos de las abuelas. La bruja es un personaje muy del gusto de las abuelas porque de alguna forma se identifican. Las abuelas son mujeres mayores, son mujeres con experiencia, son mujeres que viven solas. Entonces, en ese sentido es muy fácil la asimilación y la identificación entre la abuela y la bruja. Por eso son personajes que viven en los cuentos tradicionales que se han perpetuado en las bocas de las abuelas, que es donde viven y de donde no deben salir. Ya. Diferencia entre bruja y hechicera y hada. ¿Qué diferencia hay entre esos tres personajes? O esos tres conceptos. En cuanto a la iconografía, en cuanto a la forma física del personaje o de la persona, no hay ninguna. Las tres son ancianas, las tres llevan pañuelo, mandil, y las tres pueden ser cualquier campesina, no son reconocibles por ningún atributo externo. La diferencia que existe es simplemente etimológica. Bruja viene de un dialecto catalán hablado a este lado y al otro lado de los Pirineos, y designaba un fenómeno atmosférico tumultuoso. No una persona, no un ser. No, bruxa era un fenómeno atmosférico de borrasca, una cosa intempestuosa que podía machacarte la cosecha. De ahí viene bruja. Y en ese sentido el término está más asociado a lo natural. En todas las lenguas peninsulares, excepto en el euskera, que se dice sorgin, en el resto, en todas existe la palabra bruja, en el valenciano, en el catalán, en el balear, sí, en todas. En el gallego, a pesar de que también convive con la palabra meiga. Y también en el occitano y en el gascón existe la misma palabra. Bruja. Bruja. Qué curioso. Frente a la sorcière francesa o a la witch inglesa. Inglesa, ya. ¿Hechicera? Hechicera viene de hechizo, y hechizo es lo que se hace. Viene de artificio, de hacer. Es una bruja más manipuladora. Y hada viene de fatum, del destino. Fatum viene de fata, que significa palabra de Dios, por lo irrevocable de la palabra divina. Y el hada tiene más que ver con el destino de los hombres. Es quien interviene en el destino de los hombres. Brisa pura, aire en mis manos. Me encanta que tenga los conceptos tan claros. En España, ¿dónde está el foco más importante? Si quieres, nos vamos a la historia de brujas. Pues en cuanto a los cuentos populares, porque en este libro lo que hay son cuentos maravillosos de brujas e historias de brujas que son leyendas, no hay relatos de brujas reales que existieron y de cuya existencia dan cuenta los procesos inquisitoriales. A mí la zona que más me gusta de España de brujas es la zona del norte, la cornisa cantábrica. En Asturias, en Cantabria y en el País Vasco existieron personajes femeninos de gran poder precristianos. Son las xanas, las anjanas, las lamias, las lamiac en el País Vasco, y cuando esas zonas se cristianizaron, todos estos seres se demonizaron. Entonces las brujas de esa zona tienen a veces características un poco animalescas, que no quiere decir tampoco que sean malas, porque una bruja es mala o buena, depende de cómo use su poder. Y por eso me gustan mucho las de estas zonas, porque son seres un poco mezclados con lo pagano y con lo precristiano. De hecho, fíjate, los cuentos populares españoles que tienen brujas tienen una peculiaridad frente al resto de los cuentos populares del resto de Europa, y es que en muchos cuentos donde el donante, que es el que ayuda al héroe que se pone en camino para resolver un conflicto, o el dañante, que es la persona que entorpece al héroe que se pone en camino, en los cuentos donde había una bruja, el cristianismo puso a la Virgen María. ¿Sí? Pero con las mismas características que la bruja primigenia que estaba ahí en ese cuento. Ya. Es decir, que antes eran, digamos, seres positivos, benéficos para el pueblo, y luego se demonizaron cuando llegó la Iglesia porque eran personajes que iban un poco en contra de ellos. Sí, claro. Eran personajes que se asociaron por paganos a lo demoníaco, de alguna manera, ¿no?
Bueno, esta cosa de la maldad de las brujas es una cosa un poco... Porque, claro, son malas, ¿por qué? Porque son independientes, porque escapan al control y al poder, ¿no? Una de las características que tienen las brujas que a mí me gusta mucho es que se las considera caprichosas. Pero este capricho de las brujas es que simplemente hacen valer su voluntad y su deseo frente a la posición tradicional de la mujer en la familia, sobre todo en zonas rurales, pero no solo en zonas rurales, también en urbanas, que es hacer valer la voluntad del marido. Ya. ¿Se las tenía miedo a las brujas por su poder, porque eran, como tú dices, seres independientes? ¿Por eso se las teme? Sí, yo creo que sí. Sí. Mira, cuando empecé a escribir el libro, una vez un amigo me dijo, ¿tú sabes la diferencia entre brujas y hechiceras? Y me dijo, la diferencia es 3 años de matrimonio. La hechicera es la novia, la inocente, la que no sabe. La bruja es la mujer que ya te sabe las vueltas y sabe por dónde entrar y cómo camelarte. Esa es la diferencia, el saber, la experiencia. También me pasó que cuando empecé a leer el libro, mucha gente me decía, estoy haciendo un libro de brujas. Y todos los varones me preguntaban, ¿y vas a poner a mi suegra? Ya. Porque es una figura muy reconocible con la bruja, la suegra, una mujer de poder, una mujer que vive sola. Ya. Sin embargo, ves, bruja tiene un concepto peyorativo, ¿no? Y sin embargo no estamos viendo que no son necesariamente malas, ¿no? No, no son necesariamente malas. Sí que tiene un concepto peyorativo. Es como bruja, es como quien se vale de malas artes, sí, para conseguir lo que quiere, ¿no? En ese sentido. Hablemos de artes. ¿Qué utilizan o qué utilizaban las brujas? Las brujas para utilizan sus hechizos y sus conseguir lo que quieren. Utilizan su saber sobre las plantas, su saber sobre cómo conjurar los fenómenos atmosféricos. Utilizan su saber sobre objetos mágicos y sobre ritos para propiciar cosas. Utilizan esos saberes que son saberes muy vinculados a los saberes de la tierra. Ya, ¿y eso dónde se aprende? ¿Dónde lo han aprendido? ¿Había una especie de escuela en la que se iba pasando ese conocimiento? No, lo aprendían de otras mujeres porque antiguamente existía una cosa maravillosa que hoy en día llamamos redes de mujeres y que entonces no hacía falta llamar así porque no hacía falta nombrarlo. Y es que las mujeres de las familias vivían muy juntas y se transmitían todo tipo de saberes. Ahora tenemos que ir hasta a cursos para aprender a ser madres porque ya no tenemos referentes femeninos cerca, no nos caben en las casas. Es tremendo. Yeah. Y antes no hacía falta ninguna escuela porque todos esos saberes se transmitían. En León existe una tradición que se llama el filandón. ¿Filandón? Sí. Sí. Que en Asturias y Galicia se llama la fiada. Y es una costumbre, las mujeres se reunían en principio para hilar, por eso se llama filandón. Y se reunían las casadas por un lado y las solteras por otro. En los filandones de casadas se contaban cuentos verdes, se hablaba de los maridos. Y en los filandones de solteras, no, se contaban cuentos de príncipes, se hablaba de los novios. Y cuando acababa el filandón, llegaban los novios a los filandones de solteras y las rondaban con la bandurria, que es un instrumento musical de cuerda, y luego las acompañaban a casa. En los filandones de casadas volvían solas ellas. Y allí se contaban historias de brujas, se contaban cosas sobre recetas tradicionales, qué hacer ante el estreñimiento de un hijo, ante cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esos eran, digamos, las escuelas de mujeres, ¿no? Los lugares donde las mujeres se juntaban a reunirse. Yeah. Hoy en día ya no hila nadie, pero las mujeres se reúnen lo mismo, a comer pipas. En los pueblos. Sí. En las ciudades no tanto, ¿no? No. A mí me sorprendió. En algunos parques. Sí, a mí me sorprendió. Yo cuando llegué a Madrid hace 20 años, me sorprendió mucho porque yo vivía en La Latina y cuando llegué me sorprendió muchísimo ver a las mujeres sentadas en la calle jugando a las cartas. Y es que Madrid da para esas cosas, es absolutamente mágico. Sí, se ha perdido, desgraciadamente. No tanto, no tanto. Fíjate, en Madrid persiste una tradición pagana preciosa que se llaman los mayos, que son fiestas de invocación a la primavera. Y en la zona de Lavapiés sacan las mallitas, que son niñas vestidas con flores, cada una a la puerta de su iglesia. Y pasa como una especie de jurado que decide quién es la mallita más guapa. Y es una fiesta absolutamente pagana que persiste en Madrid. Que yo cuando la presencié me pareció impresionante en la capital de España, Madrid. Haya todas esas cosas todavía tan hermosas, ¿no? Tan tradicionales. Alguna gente piensa que las brujas pertenecían a una religión pagana, la Wicca, dicen en el mundo anglosajón, que de alguna forma está estructurada y que se pasaban de eso, una especie de conocimiento secreto de unas a otras. Bueno, hay una creencia en eso. De hecho, fíjate, en Asturias hay un tipo de bruja que controla a los lobos, tiene poder sobre los lobos, se llaman las loberas, y ellas se pasan el conocimiento, dicen, cuando la bruja muere, a quien le dona la falda, sobre todo la falda verde, es aquella a la que le transmite los poderes de brujas.
Pero realmente yo leí hace tiempo un estudio sociológico que decía que estas mujeres que desarrollan poderes sobre los lobos o sobre las tormentas o sobre las enfermedades eran mujeres cuyos maridos habían muerto y que habían tenido que desarrollar un tipo de poder para poder seguir subsistiendo en una sociedad patriarcal, entonces que de alguna forma conseguían el respeto de la comunidad desarrollando este tipo de poderes, ¿no? Seguimos hablando esta noche, conociendo un poco más de cerca a las brujas. El aquelarre. ¿Qué es el aquelarre? ¿La reunión de brujas? Es una palabra del euskera. Sí, que significa reunión de brujas. Reunión de brujas. Y hay determinados lugares en España, algunos están ya muy controlados, donde ya se reunían para hacer, teóricamente, pactos con Satán, con el diablo. Sí, bueno. ¿Eso es leyenda negra de las brujas o realmente había algo? Pues no, yo creo que realmente lo había. En los cuentos populares aparece el jorobado y las brujas. Las brujas se reúnen en torno a la hoguera y comienzan a bailar y bailan y cantan. Pero fíjate, son brujas que cuando descubren al jorobado, ellas cantan lunes y martes y miércoles 3. Lunes y martes y miércoles 3, mientras bailan alrededor del fuego. ¿El jorobado quién es? El jorobado es un jorobado que aparece por ahí de pronto y descubre a las brujas cantando lunes y martes y miércoles 3 y dice jueves y viernes y sábado 6. Y entonces las brujas le quitan la joroba. Y luego aparece otro jorobado, también oculto por allí, en otro momento, que dice, y domingo 7. Y como a las brujas no les gusta el domingo, le ponen la joroba que le habían quitado al otro jorobado y se va doblemente jorobado a su casa. La reunión de las brujas, dices. Sí. No había ese término peyorativo que le daba la Iglesia porque las estuvo durante mucho tiempo machacando con la Inquisición. ¿Por qué? Quizá porque lo que decías antes estaban enraizadas en otro tipo de creencias y no tenían nada que ver con lo que la Iglesia propugnaba. Por un lado eso, y por otro lado eran mujeres que escapaban al control de la Iglesia y de lo masculino. Entonces eran mujeres que no convenía que fueran modelos de nada. Por eso se las demonizaba y se las llamaba brujas, porque eran un peligro total, un atentado contra la familia, que es la institución sobre la que se edifica todo. Ya. Decían también que las brujas tenían una escoba para volar. ¿Utilizaban algún tipo de drogas? Se hablaba de la belladona y otro tipo de plantas para conseguir esos estados de trance místicos, vuelos, etcétera. Sí, ellas son y eran grandes conocedoras de las plantas, y la manita es una cosa que ellas empleaban mucho, también el estramonio, la hierba del diablo. Y parece ser que, sobre todo en la zona de Galicia, preparaban con el estramonio y con mantequilla pomadas que se introducían en el útero con la escoba. Y de ahí esa creencia de que volaban en la escoba, porque los capilares del útero absorben mejor las sustancias y llegan antes al cerebro, sí. ¿Se sabe cuántas brujas, hay variedad de teorías, acabaron con ellas en España la Inquisición? ¿Fueron tantas como contaban? Yo creo que no, yo creo que se acusaba de bruja a cualquiera. Sí, que realmente... Luego es verdad que la Inquisición quemó muchas brujas, pero también si en el último momento adjurabas de brujería, perdonaban y te mandaban a tu tierra. Leí el caso del proceso inquisitorial de una lobera, que a esta la detuvieron porque se amancebó con dos pastores de la Mesta, que estaban allí por León en Somiedo con el ganado, y se fue con ellos a Toledo, y esta controlaba los lobos. Y se puso a trabajar en una casa con una señora y le contó de su capacidad de controlar los lobos. Esta la denunció a la Inquisición, la encarcelaron en Toledo, abjuró en el último momento y la dejaron irse a Asturias, y allí siguió viviendo. ¿Se sabe realmente de alguna bruja o hechicera que hubiera hecho algo realmente malo atentando contra los animales que también podían hacerlo, cosechas o seres humanos, o es más que nada leyenda negra? Yo creo que el ser humano necesita explicarse por qué suceden las cosas. Y cuando una familia tenía un niño que de pronto comenzaba a palidecer y a consumirse, era mucho más fácil pensar que era una bruja que le había echado mal de ojo que no tener ninguna explicación posible, porque de esa manera tenían una forma de hacer algo también, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que toda esa leyenda del mal de ojo y de todas estas cosas que aún hoy pervive. Yo he visto en algunos mercados en Galicia que todavía se venden gafas sin graduación, con unos cristales gruesísimos, porque si tienes la mirada muy penetrante, ellos piensan que tú puedes tumbar una vaca en un camino. Entonces, ¿Sí? Entonces no lo había visto. Te ponen gafas desde que naces para que no utilices ese poder, que puede ser que no lo controles también, ¿no? O sea, que no que quieras hacerlo porque hagas el mal, sino porque es un control, o sea, es un poder que puede escapar a tu control y que puede hacer daño. Entonces, hay gente condenada a llevar gafas
así para siempre. Qué curioso. No nos queda mucho tiempo en esta noche especial de brujas. ¿Hay que tener miedo a las brujas? ¿Hay que temeros? Hay que respetarnos, hay que ¿eh? respetarnos. Respeto por lo menos, sí. Por supuesto, y de hecho las brujas favorecen a quienes las respetan. Sí. Sí, y perjudican a quienes no las respetan, claro. También favorecen a los generosos y a los que tienen el corazón limpio y a aquellos que se atreven a ponerse en camino cuando hay alguna dificultad. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Tendrían ahí más el papel de hada, benefactora? Sí, son brujas, o sea, no se puede polarizar entre bruja y hada, sino que son todos el mismo tipo de personaje. La bruja también puede ser un donante, puede ser alguien que ayuda. No necesariamente tiene que ser un hada. ¿Hacéis algo especial esta noche las brujas como tú? Seguro. Nos vamos a bailar todas. ¿Sí? ¿A dónde? No sé. Ya me gustaría mirar a bailar con vosotras. Ana Cristina es... ¿Cristina o Ana? ¿Cómo quieres? O las dos cosas. Ana Cristina. Nuestra bruja de esta noche le gusta contar cuentos. ¿Nos cuentas uno? Vale. Espera que ponemos una musiquita y... Atentos, esta es la forma de recuperar, que quizás sean los cuentos, ¿no? Claro. La forma de recuperar la antigua sabiduría que ojalá no se pierda nunca. Ojalá. Ahí vamos. Pues esta es la historia de una bruja de Alcolea, una bruja aragonesa, una bruja maña, que se llamaba Cristineta. Y Cristineta era famosa en Alcolea porque era una bruja despistadísima. Hay quien la vio volar de día y todo, no esperaba la noche. En cuanto desayunaba, se agarraba a la escoba, se subía a un cerro y se ponía a volar. Un día la vio Nazario, y Nazario decidió que él quería volar como Cristineta. Así que en cuanto la vio por la plaza del pueblo, la abordó y le dijo: Cristineta, ¿me llevas esta noche la escoba? Y la Cristineta le dijo: anda, Nazario, que te voy a llevar en la escoba, vete para tu casa, hombre. Pero tanto y tanto insistió el Nazario que la Cristineta dijo: está bien, esta noche te espero en el cerro y te llevo, ¿vale? Pero solo esta noche, Nazario, ¿prometido? Prometido, dijo Nazario. Y aquella noche, cuando la Cristineta subió al cerro, se encontró con que allí estaba Nazario, esperando para volar. La Cristineta se montó en la escoba y le dijo a Nazario: monta atrás de mí y agárrate bien. Pero eso sí te digo, no mentes a Dios, porque yo vuelo con el poder del diablo, y si mentas a Dios te caes, ¿eh, Nazario? Y el Nazario dijo: no te preocupes, Cristineta, que yo con la boca cerrada. Y el Nazario se subió en la escoba con la Cristineta y la Cristineta salió volando por el cerro. Y cuando el Nazario desde la escoba de la Cristineta miró para abajo y vio lo lejos que estaba el suelo, dijo: ¡ay, Dios mío! Y en ese momento se cayó de la escoba hasta el suelo. Y es por esa razón, y solo por esa, por la que Nazario, el del estanco, está cojo. Preguntarte, ¿vas a venir a contarnos más historias? Hombre, claro que sí. El sexo y las brujas, para terminar. El sexo y las brujas. Sí. ¿Por qué? Es que quizás sea lo mismo. Eran mujeres muy adelantadas y de repente no respetaban lo que decía la Iglesia y copulaban o tenían, se mancebaban con quien querían, porque eran mujeres libres, son mujeres libres, ¿no? Sí, claro, por supuesto, se mancebaban con quien les apetecía y con quien les daba la gana. Por supuesto, claro, era una cosa que yo creo que la Iglesia no podía soportar, la libertad de estas mujeres. Ya. También en materia sexual, claro. Un ejemplo quizá en la historia, las brujas para las mujeres y quizá para la sociedad. Pues sí, yo creo que son un ejemplo a seguir por todas las mujeres. Yo creo que son el recordatorio de nuestro poder, que no nos podemos olvidar que las mujeres tenemos poder. El empoderamiento del que habla el feminismo americano, pues existía en los campos de Castilla desde hace siglos y siglos y siglos y siglos. Y se llamaba bruja. Qué bonito. Espero que vengas más al programa. Ana Cristina Herreros, libro de brujas españolas. ¿Se pueden poner en contacto contigo en algún sitio? Quizá para que vayas a contar historias o para que sigas hablando de brujas. Sí. ¿Tienes página web o algo? No tengo. ¿Las brujas no utilizáis página web? No hemos pasado de la escoba, las brujas. No, pero cuento muchísimo en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Sí. Si te metes en madrid.org, bibliotecas públicas, tanto municipales como de la comunidad, allí están todo la agenda de los narradores. Mi nombre de contar es Ana Griot. Ana Griot. Uh-huh. Pues Ana Cristina Herreros, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Que celebréis bien esta noche. Ojalá me dejéis ir a bailar donde vais las brujas. Claro, espero volver a verte, ¿vale? Muchas gracias. Beso grande. Un beso. Hasta luego.
Mientras se van marchando las brujas de nuestro programa, llega el momento de la despedida. Teníamos hoy 5 premios, 5 libros de Raymond Moody para sortear entre la gente que nos llamara y que preguntara. Y han sido para Merchi Ruiz de Vitoria, Ramón Campos de Barcelona, Mari Carmen Panadés de Albacete, Isabel González de Plasencia y Daniel Castillejo de Huesca. Daniel Castillejo de Huesca. Gracias a todos por llamar, enhorabuena, nos pondremos en contacto para haceros llegar el premio y habrá muchos más premios. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a llenar el espacio en blanco. Feliz año de Samaín, año nuevo para todos, feliz día de los difuntos y de todos los santos. Seguimos en contacto a lo largo de la semana. Gracias a todos por la escucha y la compañía. Disfrutar del fin de semana y del otoño y no olvidéis nuestras siguientes citas. Serán en 6 días aquí, no os confundáis, en Radio Nacional de España, en el espacio en blanco. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias os dejamos con un poco de nuestra mejor música y con la sugerencia, la invitación a que sigáis en la sintonía de Radio Nacional de España. Nos vemos, cuidaros.